Bendiciones, hermanos. Les saluda Mariví Díaz desde Santa Ana, El Salvador. Y esta mañana comenzaremos a estudiar un poco acerca de la guerra espiritual. No somos los únicos, pero el Señor nos ha formado con un corazón valiente y con amor a las almas. Y desde acá, de nuestra base, comenzaremos a enseñarles lo que Dios nos ha permitido aprender para que usted y yo tengamos una guerra espiritual efectiva. Aleluya. Cuando nosotros queremos tener una guerra espiritual efectiva, tenemos que aprender 3 aspectos claves, y todos los aspectos claves que vayamos a necesitar los encontramos en la palabra del Señor. Nosotros, como Casa del Alfarero, utilizamos la Reina Valera 1960, y creo que es la que alrededor del mundo la gran mayoría pues utiliza. También, hermanos, es necesario saber identificar. Oiga esto, ¿qué es lo que yo necesito identificar? Para comenzar, nosotros tenemos que reconocer quién es Dios en la guerra espiritual, qué papel jugamos nosotros en la guerra espiritual y cuál es el papel del enemigo o del adversario en esta guerra espiritual. Muchos se preguntarán, ¿por qué guerra espiritual? Porque mientras no haya guerra, no hay victoria. Tenemos nosotros que entender eso. Aleluya. Oiga esto. Debemos reconocer el poderío de Dios como nuestro comandante. Nosotros somos soldados en esta guerra, y recuérdese, acá en El Salvador hay un dicho que dice: soldado avisado no muere en batalla, y a mí me ha sido muy efectivo, porque cuando el Señor nos avisa de una guerra que Satanás nos va a dar, ciertamente la guerra va a llegar, pero no va a tener victoria porque nosotros vamos adelante. Nosotros estamos con el Señor, y pues Él es el que nos es por escudo en nuestra vida. Número 2, tenemos que comprender el lugar o posición el cual nosotros tenemos en esta guerra espiritual. Pero yo te pregunto algo a ti. ¿En qué momento de tu vida estás? ¿Estás pegando patadas de ahogado? ¿Estás, iglesia, firme en el evangelio? ¿Tienes un pie adentro y otro afuera? ¿Eres una persona con doble ánimo? ¿Te has preguntado por qué llegan tantas adversidades a tu vida y no puedes resolver ni una de ellas? Muchas veces nosotros tomamos malas decisiones y vivimos las consecuencias de esas malas decisiones. Por lo tanto, cuando nosotros estemos en guerra, tenemos que aprender a identificar qué es una guerra, qué es la consecuencia de mis decisiones y cuál es un proceso de parte de Dios para mí. Porque si es un proceso, aunque haga guerra espiritual, no va a pasar nada, porque es Dios moldeándote. Si son las consecuencias de tu vida, pues Dios perdona nuestros pecados, pero las consecuencias las vivimos nosotros. Y hermana, ¿qué es lo que tengo que hacer en ese caso? Pues vayamos a la cruz, tirémonos al Señor, desnudémonos ante Él, si para Él no hay nada oculto. Ciertamente te voy a decir algo, que el Señor tiene todo el poder para limpiarnos de pecado. Aún así hayamos matado a alguien, hayamos abortado, hayamos adulterado, hayamos hablado mal de alguien, de nuestros pastores, de nuestros líderes, porque muchas veces tomamos como pecado solo el adulterio y la fornicación, cuando realmente el hablar en mal, el ser testigo falso, el estar hablando de un ungido de Jehová, todo eso también es pecado. Pero ahora estamos comenzando una nueva etapa en la cual el Señor nos está enseñando y abriéndonos la mente a que también ese tipo de cosas es pecado. Por lo tanto, nosotros tenemos que reparar el error, tener un buen presente para mejorar el futuro, porque el pasado ya no podemos hacer nada, pero nos va a servir de testimonio
para que digan, wow, la hermanita fulana de tal, no era aquella la que estaba con doble ánimo, que decía que se iba de la iglesia, que se iba, que decía que porque no la saludaban, que decía que porque no le daban privilegios, que porque no la tomaban en cuenta se iba. Ah, y ahora mírenla dónde está, en los altares, predicando, orando por los enfermos, dando paso firme, quizás lento para ti, pero agigantado en el Señor. Entonces Dios quiere ahora que puedas identificar o adquirir una identidad en Cristo. Y viene el número 3, que es el que a mí más me encanta. El lugar del adversario en esta guerra espiritual, pero lo vamos a ver en el camino. Así que tenemos, iglesia amada, 3 puntos que aprender en esta mañana. Y yo quiero que en el nombre de Jesús tú puedas abrir la palabra del Señor y comenzar a escudriñar las escrituras, porque en ella está escrita la verdad. Muchos no hallan el lugar o el camino de regreso a casa. Muchos no saben cómo salir de sus problemas. Creen que están acabados, pero el Señor dice en su palabra que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y nadie va al Padre si no es por Él. Y si no sabes cómo salir de esta guerra, y si ya tienes años en el Evangelio, no importa cuántas veces, hermanos, nos tengamos que reconciliar, reconciliémonos todos los días, hagamos vallado de oración, no solo a favor de nuestra casa, sino a favor de todos los demás. En esta primera parte de la guerra espiritual vas a aprender a ser libre tú, a liberar tu casa para posteriormente ayudar a los demás, que es una nueva etapa en el nivel 2. Ok, Éxodo 20, versículo 7. La palabra del Señor dice, vamos en contratiempo, así que vamos a ir rapidito para poder ver los 3 aspectos. No tomarás el nombre de Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Oiga bien, en el primer aspecto que tenemos que saber el lugar de Dios en nuestra vida, podemos decir que Él es nuestro comandante, ¿verdad? Porque decía que nosotros éramos soldados. Entonces, uno de los aspectos de conocer en el Señor es su soberanía. Y la soberanía del Señor la vamos a encontrar a través de diversos versículos. Como es demostrada su suprema autoridad. Aquí encontramos toda la autoridad del Señor, toda la soberanía. Y usted puede decir, hermana, dígame algo nuevo. Es que a veces conocemos las cosas, pero no las ponemos en práctica y tomamos el nombre del Señor en vano, diciendo así ha dicho Jehová, y Jehová no ha dicho nada. Por lo tanto, hermano, cuando usted tenga duda de alguna palabra que alguien le da, vaya a la palabra de Dios, vaya a la Santa Biblia, ahí encontrará la verdad. La Biblia es el eje fundamental de toda profecía en la tierra. Amén. Oiga esto, su soberanía es la autoridad representada, el carácter divino del maestro. Miren, nosotros tenemos que entender que Él tiene carácter divino, que es que creador, que es el único gobernante del universo y no puede existir otro sobre Él. No puede existir otro sobre Él. El gran detalle es que las personas piensan que el ser idólatra solo es de la iglesia tradicional, que es la iglesia católica, a donde hay imágenes. Pero, hermano cristiano querido, quiero decirte que muchas veces nosotros como cristianos cometemos grandes errores garrafales, quitándole a Dios su lugar y poniendo a una persona en ese lugar, poniendo nuestro trabajo en aquel lugar, aún poniendo las cosas de Dios
en el lugar de Dios. Oiga lo que le estoy diciendo, algo paradójico. Yo me dedico más a las cosas de Dios que a Dios mismo. Eso es una idolatría. Por lo tanto, en este curso vamos a estar estudiando muchas de las cosas que también Dios aborrece, porque Él es un Dios celoso. Él te quiere para ti. Él quiere que estés a su disposición, porque hay muchas personas dispuestas, pero no disponibles. Oiga esto, no tomarás el nombre de Dios en vano. ¿Cuántas veces hemos escuchado personas diciendo, así ha dicho Jehová, y no están operando bajo una revelación, sino que operan bajo un ministerio, bajo un nombre dado por hombre, pero no bajo una revelación buscada en lo secreto, bajo una revelación buscada con ayuno, con silicio, con vigilia, con oración? Iglesia, ¿por qué los discípulos no pudieron sacar el demonio del niño endemoniado, como lo hablan en 3 evangelios acá en la palabra? Porque ellos, dice Jesús, que dice la Biblia que Jesús les dijo, este género no sale sino con ayuno y con oración. Ahora bien, estás ejercitado en el ayuno, en la oración, en la vigilia, en el silicio. Porque quiero decirte que cada vez que empieces un nuevo nivel de gloria en el Señor, ya no hay retroceso. Si te embarcaste en la guerra espiritual, prepárate y alístate, porque una de las primeras cosas que vas a detectar o vas a identificar son olores extraños, ruidos, alguien te está llamando por tu nombre, puedes sentir olor a flores de muerto, olor a flores como rosas y cuestiones así. Por eso tú también tienes que aprender a abrir tu olfato, porque nosotros podemos oler el perfume santo del Señor, pero tiene características indecibles. Así que tenemos nosotros que abrir nuestra mente espiritual para poder tratar las cosas del espíritu en el espíritu, porque nada de lo que es del espíritu va a ser discernido en la carne, ¿ok? Entonces, en Lucas 14:31, o que rey al marchar a la guerra contra otro rey no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra 20,000. Pero nuestro Padre Celestial, como Él es el Todopoderoso, Él puede hacer frente él solo a cualquier situación, porque a sus órdenes están todos los ángeles del cielo, y ahí es donde también nosotros tenemos que estar, a las órdenes del Señor. Entonces también tenemos que entender que Él es Señor de señores y Rey de reyes. Primera de Timoteo 6:15, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, no hay ningún otro. No hay ningún otro soberano. En la tierra pueden haber reyes, pueden haber presidentes, pueden haber autoridades puestas también por el Señor, pero Él es el Rey de reyes, el Señor de señores. Él es el soberano, Él es omnisciente, omnisapiente, Él está en todos lugares a donde nosotros le necesitamos. Por eso es necesario que le conozcamos, que Él vendrá por su pueblo, que Él es el todo soberano, que no hay ninguno fuera de Él. Muchas personas buscan respuestas en otro lado porque piensan que el Señor les es muy lento en su tiempo, nunca les contesta y etcétera, etcétera. Y te voy a decir algo. En la escuela nosotros siempre enseñamos que la mente débil quiere respuestas rápidas. Y hay muchos cristianos que aun siendo cristiano, estando en el evangelio, va en busca de los curanderos, va en busca de los brujos, va en busca de los caciques.
en busca de medicina natural alternativa cuando tenemos a un Jehová Rafa que lo sana todo. Pero tenemos que entender que hay diferentes momentos en nuestra vida en el cual necesitamos a nuestro Padre. Sin embargo, hay muchas personas que creen que la bendición de Dios solo puede llegar en forma monetaria, pero el Señor es diverso, el Señor es multiforme. Cuando necesitas provisión, Él es Jehová Jireh. Cuando necesitas sanidad, Él es Jehová Rafa. Cuando estás en guerra, Él es Jehová Gibor. Y Él es así, Él te defiende, Él está siempre, tiene, iglesia, una injerencia en cada etapa de tu vida, pero es necesario que tú vayas a Él y que tú pruebes su soberanía en todas las etapas para que te des cuenta que solamente en Él podrás encontrar la verdad y la vida eterna. Aleluya. Oiga esto, en Isaías 14:27. ¿Por qué Jehová de los ejércitos lo ha determinado y quién lo impedirá? ¿Quién puede impedir que Dios haga lo que Él quiere hacer? ¿1000 ayunos de cabeza? No, señora. Usted y yo tenemos que entender que el ayuno no le va a doblar al Señor el brazo para contestar tu petición, sino más bien que el ayuno te prepara para recibir la bendición que Dios tiene preparada para ti. Y muchas veces nosotros transgiversamos la palabra del Señor y queremos que a base de sacrificio de nuestro cuerpo, el Padre incline su oído a la voz de nuestro clamor cuando hemos sido nosotros quienes hemos violado las reglas del Señor. Hermana, pero ¿cuáles son las reglas si ahora estamos por la gracia? Sí, pero dejemos de abusar de la gracia de Dios. Dejemos de cometer pecado. Al menos, iglesia, dejemos, aleluya, de estar tratando de creer que Dios no nos ve. Dejemos de escondernos de los pastores, de los líderes. Dejemos de hacer tonteras en lo oculto, porque todo lo oculto sale a la luz. Y quiero decirte que hay un ojo que siempre te ve, hay un ojo que siempre me ve. Siempre la majestuosidad de Dios te alcanzará. Pero hay algo aquí que quiero decirte, hay muchas personas que pecan porque se ha constituido un vicio el pecar. La prostituta, por ser prostituta, se prostituye porque su mente piensa que es la única forma de generar dinero. El alcohólico va y toma porque piensa y le ha hecho creer el enemigo que sin el alcohol él no puede vivir, y le genera ansiedades en su cuerpo, le genera mente con baja autoestima, etcétera, etcétera. Por eso cuando nosotros comenzamos a estudiar guerra espiritual, lo primero que tenemos que hacer es desaprender para aprender de nuevo. Y hay otros que van más profundos, que tienen que botar todo esquema mental y creer que Dios lo puede hacer. Pero si yo estoy por estar ocupando un lugar en la iglesia, no tiene que ser así, porque estoy ocupando un lugar que a lo mejor alguien quisiera ocupar. Pero esto no es para el que quiere ni para el que corre, es para el que Dios tiene misericordia, porque recordémonos, iglesia, que en el Señor todo es posible. Si ayer pecaste 10 veces, ahora, estando con el Espíritu Santo, vas a pecar 9, y así vas a ir disminuyendo hasta que llegue un día que pecaste una vez y diga, wow, ya dejé mi vicio. Wow, Espíritu Santo, es que de oídas te había oído, más ahora mis ojos te ven. Sea el nombre de Jehová bendito. Y comenzaremos, iglesia amada, a entender la grandeza del Padre, porque podemos encapsular a Dios en 4 paredes, en una mente o en un corazón o en un libro, que es el único libro que cobra vida.
cuando nosotros le leemos. Pero oye esto, ¿podrás impedir algo que el Señor quiera hacer? No, no podemos impedirlo porque Él es soberano. Si Él dice hoy se acaba el mundo, hoy se acaba el mundo, ¿verdad? Entonces, oiga esto, Daniel 4:35, me gusta este versículo. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? No hay nadie que pueda detener la voluntad de Dios. No hay nadie. Somos nosotros que detenemos la sobrenaturalidad del Padre. Y quiero decirte algo. Muchos estamos recitando por recitar, pero a la verdad Dios quiere que le creamos, que caminemos en fe, que Él puede hacerlo. Porque para poder entender lo sobrenatural del Señor, tenemos que creerlo sin ver. Tenemos que caminar en fe. Hermana, ahí no hay camino, pero Dios va a abrir brecha. Cuando estamos esperando un milagro de sanidad, ese milagro de sanidad llega cuando la ciencia cesa. Cuando tú has entregado al Señor esa soberanía sobre tu vida. Cuando te dejaste caer, tu voluntad cayó en la mano del Padre y te desnudaste delante de Él y le dices, Padre, yo no puedo, pero tú sí puedes. Entonces con tus fuerzas me voy a levantar. Porque si hay algo que te puedo asegurar por experiencia propia, es que todo aquel que se embarca a aguas profundas en el Evangelio, guerreando una guerra espiritual efectiva con el Espíritu Santo en el corazón, entonces nosotros tenemos cambios significativos. Dice la palabra en Proverbios que la vida del cristiano es como la luz de la aurora, que va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. Quiero que busquemos en Oseas 4, pero quiero que leamos todo el versículo, no solo el principio como normalmente la gente está acostumbrado a leer. Recordémonos que la Biblia va a ser nuestro texto base. Hay manuales, hay libros, etcétera, etcétera, pero realmente nuestro libro, nuestro primer manual, Un Soldado Más, está basado en la Biblia. Por lo tanto, es necesario. Si puedes tener el manual, ok, pero si tienes la palabra de Dios en tu mano, es espectacular. Un cuaderno y un lápiz para ir anotando, ok. Entonces, oiga esto, versículo 6, capítulo 4 de Oseas. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Muchos llegan hasta ahí, pero yo quiero que después de ese punto sigamos leyendo. Por cuanto le faltó conocimiento, por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Wow. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Cuando yo leí esto, fue como que me volara la cabeza, porque estaba acostumbrada a escuchar, pero no a venir a la palabra a corroborar, a leer con mis ojos y a retener con mi mente y mi corazón lo que el Padre quiere decirme. Pero se volvió un hábito el poder estar en un servicio, que la gente estuviera predicando allá y que estuviera anotando yo aquí,
Porque el conocimiento me da un nivel de intimidad con Dios, porque el poder leer la Biblia me acerca al carácter del maestro. Pero si no leo, ¿cómo lo voy a conocer? Entonces la palabra dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. No desechemos el conocimiento, iglesia. Mire, quizás a usted, cuando usted vea estas clases, no le parezca algo de mi persona. Pero yo te invito a que desde el día de hoy puedas ver en lo espiritual lo que es del espíritu. Retenga lo bueno y deseche lo malo. Y comience a aprender en el Señor que si usted no tiene conocimiento, aún Dios no te desechará. Esto no aplica para las personas que no conocen al Señor. Realmente la guerra espiritual es para los cristianos, para los que tenemos a Cristo en nuestro corazón. Para aquellos que queremos caminar una milla extra. Porque si hay algo que la guerra espiritual tiene, es que te saca de tu zona de confort. Ok. Punto número 2 que tenemos que saber es mi posición como creyente en la guerra espiritual. Y para reconocer mi posición, tengo que entender que tengo una identidad. Oiga esto, no solo porque soy cristiano, no. El ser llamado hijo de Él nos da una identidad. Recuérdese que usted y yo somos linaje escogido, real sacerdocio, que somos reyes y sacerdotes juntamente con Él, que somos coherederos de su gracia. Oiga esto, Colosenses 1:13. ¿Qué sucedió cuando usted aceptó a Jesús como único y suficiente Salvador personal? Colosenses 1:13, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Además fue trasladado, oiga esto, nosotros de las tinieblas a la luz. Fuimos trasladados, estábamos en tinieblas y venimos a la luz. Si nos vamos a Génesis, en Génesis capítulo 1, versículo 2, podemos encontrar, iglesia, que la tierra estaba desordenada y estaba vacía, así como el Padre nos encontró a nosotros desordenados y vacíos. Dice, y la tierra estaba desordenada y vacía y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Ahí es donde usted dijo, sí, yo acepto al Señor como mi único y suficiente Salvador personal. Sé que Dios, que murió por mí y que resucitó al tercer día, me arrepiento, soy pecador, perdóname, Señor. Anota mi nombre en el libro de la vida. Entonces, nuestra vida estaba desordenada y estábamos vacíos por dentro. Cuando nosotros generamos una guerra espiritual, hay un momento en el que el Padre nos libera. ¿De qué nos libera? De opresiones, nos libera de dardos, nos libera de todo lo que el enemigo quiere para con nosotros. El Señor nos hace libres de toda potestad interna. Posteriormente a nuestra liberación, ¿pueden llegar ataques? Sí, hermano, pueden llegar, pero ya no van a operar de adentro hacia afuera, que lo vamos a ver más adelante, sino que van a venir de afuera queriéndote trabajar adentro, pero Dios no lo va a permitir. Escucha esto, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su Hijo amado. Entonces, ¿por qué queremos seguir en las tinieblas? Yo entiendo que los recién convertidos pues todavía tengan viejas costumbres,
que hoy es viernes y el cuerpo lo sabe y nos vamos de parranda con nuestros amigos y luego el domingo estamos reconciliándonos con Dios. No, no hagamos eso. Si realmente queremos tener una relación íntima con el Padre para que Él nos dé revelación, porque es bien bonito operar en la revelación del Padre, pero ¿estamos buscando la revelación? ¿O solo queremos operar en una atmósfera gloriosa que otros están provocando por medio de su intimidad y yo me meto o yo entro porque la gloria de Dios está cayendo? No es algo que yo esté provocando, pero eso lo vamos a ver más adelante todavía en un nivel profético. Ahora bien, ¿quién nos cuida en el reino de Dios? ¿Se ha preguntado eso? Primera de Juan 5:18. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios, Dios le guarda. Y el maligno no le toca. Muchos se han amparado en este versículo para decir que, uy, Dios guarde, eso de la guerra espiritual no existe. Los demonios, ¿cómo van a tocar a un hijo de Dios? Pues la guerra espiritual es para los hijos de Dios. Porque como hermanos, vamos a vivir en santidad siempre y nunca vamos a tener un problema en casa, ni en la iglesia, ni en el trabajo. Nunca nos vamos a enfermar, nunca van a llegar los ataques, nunca van a llegar las saetas. Sí llegan para los hijos de Dios, específicamente para los que tienen más intimidad con Él, para los que quieren viajar una milla extra, para los que bogan mar adentro, para los que buscan una respuesta. Para las personas que tienen doble ánimo, difícilmente llegue un proceso, porque ya el proceso lo están viviendo, tienen doble ánimo, y el doble ánimo es un espíritu de estupor, es un espíritu de letargo, te está durmiendo, aunque has estado cantando, gloria a Dios, alabaré, y todo lo que usted quiera, a la hora de las alabanzas, pero en la prédica te estás durmiendo. Entonces no hay congruencia de lo que digo con lo que vivo. Entonces yo quiero que usted entienda que cuando nosotros vamos al templo a hacer el servicio, tenemos que estar en una reverencia con el Señor, conectados siempre a la vid, con Él. Seamos uno con el Señor. Disfrutemos tanto la alabanza como la prédica y como la administración. Pero muchas personas a la hora de la administración, miren, se van. ¿Por qué? Porque no quieren que antes, yo recuerdo que a los profetas les tenían miedo, porque decía la gente, le sacan las chivitas al sol, a los demás, pero realmente no era eso, era el pecado oculto que el Señor estaba sacando a la luz, porque todo lo oculto sale a la luz. Así que, iglesia amada, sintámonos gozosos de que el Padre nos ha tomado. ¿Para qué nos ha tomado? Para su servicio. Gloria a Dios, ya el tiempo nos está avanzando. Oiga esto. Isaías 49:16. He aquí que en las palmas de las manos te tengo esculpida. Delante de mí están siempre tus muros. Tu nombre fue esculpido en la mano del Padre. Por lo tanto, todo lo que pase, el Señor lo ha permitido, pero tú estás protegida en sus manos. Él no quiere que no pases proceso, sino que Él te está haciendo fuerte para soportar el proceso, porque a través del proceso tú te estás capacitando para todo lo que venga en el Señor, según tú llamas. Ahora bien, en Colosenses 3, versículo 3, nosotros encontramos lo siguiente. Porque habéis muerto a vuestra vida. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida en Cristo, en Dios. Perdón, me había equivocado. Él nos tomó de su mano y nos esculpió en su mano, iglesia.
Además, estamos escondidos en Cristo Jesús, en Dios. A través de Cristo, nosotros estamos escondidos en el Padre. A través de Cristo, nosotros estamos escondidos en el Padre, porque Jesús protege a los suyos. Jesús protege a sus hijos, ¿ok? Entonces, pero salgamos de la vida podrida que teníamos antes. Muchos solo cambiamos vestimenta, pero nuestro corazón no ha sido transformado. Y a través de los procesos que el Padre trae para con nosotros, somos transformados en Él. Por lo tanto, si nosotros queremos hacer una guerra efectiva, entonces tenemos que dejarnos transformar. En el proceso seremos enviados al desierto. Muchas personas se van de nuestro lado, muchas personas nos abandonan, en las iglesias no nos soportan, pero no es nuestros líderes. Es Dios permitiendo que nosotros pasemos procesos para forjar templanza, para forjar carácter, para poner a Dios en el lugar que se merece, que es el primer lugar en todo. Cuando permitas que Dios maneje tu vida, entonces habrás obtenido un nivel de identidad grande. Porque cuando nosotros permitimos que el maestro guíe nuestra vida, y no necesariamente el Señor te va a decir, fulana, vas a ir aquí, vas a ir allá, no, sino más bien hacer que esta palabra cobre vida a través de mí. Cuando nosotros, iglesia, tenemos nuestros vecinos, hay muchos vecinos que la única Biblia que leen es usted y soy yo. Por eso es importante dar testimonio, buen testimonio, porque luego no hablan del cristiano que ven, sino del evangelio de Cristo. Y qué pena que estemos sirviendo de vergüenza al evangelio. Mejor ciñámonos nuestros lomos y venga lo que venga, resistamos, porque todo lo que está oculto sale a la luz y todo lo que está caído, el Señor lo restaura y hace obras portentosas en su mano. Vamos a ver el número 3, que es el lugar de Satanás. El lugar de Satanás. Me voy a detener aquí. Cuando nosotros tenemos identidad de hijos en el Señor, podemos llegar al Padre a pedirle y Él nos da. Recuerdo una vez que venía de Estados Unidos y llegué a la iglesia y lloraba porque mi situación estaba tremendamente mal. Venía, claro, de enterrar a mi papá y usted sabe que en un proceso de duelo es como que no sabemos analizar muy bien las cosas y mi situación estaba mal. Me recuerdo que ese día yo llegué al templo y el Señor levantó a alguien y me profetizaron y el Señor me decía, si tu papá que acaba de morir era capaz de hacer hasta lo imposible por ti, cuanto más yo, hija mía, podría hacer hasta lo imposible para ti. Para que yo me levantara. Les estoy hablando 7, 8 años atrás. Pero el Señor fue bello, me dio fuerzas. A veces no quería ir al culto. Me sentía destrozada, vencida, humillada. Y a base de todas las malas decisiones que yo tomé, viví un proceso bien fuerte. Era algo espantoso. Pero Dios me restauró porque nunca dejé de orar, a pesar que era cierto que cometía mis errores, a pesar que violé las reglas de Dios y cometí pecado, a pesar que puse a un esposo en el lugar que a Dios le correspondía. Dios entendió. Y cuando todo se vino abajo, como yo era su hija, una hija arrepentida, una hija que
que iba a su cruz todos los días y yo decía, no me cansaré hasta que me bendigas. No me cansaré hasta que me bendigas. Le buscaba de mañana, de tarde, de noche. Parecía una loca hablando con él en mi angustia. Y recordaba que decía la palabra en Isaías 54, si mal no recuerdo, y no tengo la cita aquí, pero usted la puede buscar y corroborarla, donde dice, por un momento aparté mi rostro de ti, pero te levantaré. Iglesia, cuando nosotros tomamos identidad como hijos del Señor, no cabe duda que el Padre está a nuestro cargo, lleva alimentos a nuestra mesa, da sanidad a nuestras enfermedades, restaura lo quebrado, cicatriza heridas. Levántate como hija, como hijo. Quizás la situación económica te esté matando. Quizás tu hijo esté tras las rejas y pienses que Dios te abandonó, pero no, Dios no te ha abandonado. Dios hoy te está dando una nueva oportunidad de vida. Aprendí algo en el Señor durante el proceso, que cada fracaso mío era una oportunidad de mejora en el Señor. Claro, que da miedo a fracasar. Todos los cambios en el Señor dan miedo, pero estando con Él, todo es posible. El lugar de Satanás en la guerra espiritual. Aquí entremos en contexto y me encanta. Juan 8:44. Oiga esto. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla, porque es mentiroso y padre de toda mentira. La mentira, iglesia, es una de las armas más poderosas del enemigo. La mentira, mientras más mentiras digas, más te vas envolviendo y enrollando, y cuando ya no le sirvas al diablo, se va a ir, porque mal paga el diablo a quien bien le sirve. Muchos cristianos están mintiendo por tener un privilegio, por tener un cargo, y están pisoteando la dignidad de otras personas que están dentro de la misma congregación. ¿Puedes llegar a hacerlo? Sí. ¿Puedes llegar a obtenerlo? Ok. Pero recuérdate algo, que todo en esta vida se paga, porque esa es la ley de la siembra y la cosecha. Esa es la ley de la siembra y la cosecha. Lo que siembras es opcional, pero lo que cosechas es obligatorio. Ok, el entendido que entienda. Juan 8:32, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Si allá nos estaba diciendo en Juan 8:44 que somos hijos del diablo, porque mentimos, porque es una gran realidad. Para quedar bien, yo no tengo necesidad de hacer quedar mal a alguien. Para brillar yo, no tengo que apagar la luz de nadie. Para avanzar no tengo que pisotear a nadie, porque mi diseño es completamente diferente al tuyo. Así que, iglesia, nuestra identidad tiene que estar muy arraigada a nuestros principios, a nuestros valores. Tiene que ser congruente lo que digo con lo que hago, para que el enemigo, cuando vea venir, digamos, a la hermana Marisol, a la hermana Azucena, a la hermana algo por ahí, diga, no, con esta no me meto, porque sabe quién es y me va a derrotar. Ahora bien, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Si hay algo que Satanás tiene, es que Satanás es un servidor de Jehová.
Así que, ¿por qué le tienen miedo a los servidores? Si es un adversario completamente vencido, usted y yo estamos guerreando una batalla con un ser que ya está vencido. Hermana, ¿y por qué no lo podemos derrotar desde el principio? Porque a través de esos ataques, Dios te está forjando un carácter y un equilibrio emocional, espiritual, un equilibrio de oración, una congruencia que lo que digo hago. Entonces, ¿cómo puedo saber que Satanás es un servidor de Dios? Oiga, un servidor de Dios no suyo. Primera de Samuel 16, 14 al 16. Vamos a leer primero el 14. Satanás es servidor de Dios. Oiga esto, ¿por qué es servidor de Dios? Se recuerda, le voy a parafrasear. Cuando Saúl pecó en contra de Jehová, Jehová mandó un espíritu inmundo a que le atormentase, fue un azote. Entonces la única forma que ese espíritu inmundo saliera por momentos de él era que alguien tocara el arpa, y el arpa la tocaba para Saúl el rey David. Aunque David ya había sido ungido, pero David nunca, yo fui nombrado rey, ungido rey, así que yo ahora mando, ahora gobierno. No, fíjese que David específicamente siempre se quedó sirviendo, siempre llevaba las ovejas al prado, siempre iba y le hacía los mandados al papá, e iba a la casa del rey Saúl para servirle en tocar el arpa, porque cuando un ungido de Jehová hace descender la gloria de Dios por medio de la alabanza, los demonios tienen que huir. Oiga esto, pero hay una característica de David en esta situación de cuando Jehová mandó a ese espíritu inmundo. Miren, Jehová dijo, les estoy parafraseando, mira, diablito, me faltó el respeto, mandó un espíritu inmundo a que lo atormente, para que vea quién es Jehová. Y mandó. Entonces, pero después de que el gran rey Saúl había profetizado con las comisiones de profetas, ¿verdad? Allá atrás, con Samuel y toda la cuestión. Después de que se había echado los grandes sermones, ¿verdad? Después de que había sanado, había liberado, él les estoy parafraseando o trayendo a la actualidad esta historia. Cuando nosotros vemos a nuestros líderes caer, muchos van y señalan, muchos van y dicen, fíjate lo que me di cuenta, y comienzan a hablar en mal del líder, porque el objetivo no es que se restaure, es que caiga. Wow. Pero David nunca habló en mal del rey Saúl. David nunca dijo, vieran cómo se endemonia, vieran cuando el demonio sale de él, cómo se retuerce. David guardó la integridad del rey, del ungido de Jehová, porque David sabía que aunque él también había sido ungido para sustituir a Saúl. Y él tenía esa arma poderosa en sus manos de decirle al pueblo, miren pueblo, este está endemoniado, deberíamos de quitarlo. No, fue hasta que por las propias malas decisiones de Saúl, el enemigo le dio muerte, entonces reinó David. Por eso, iglesia, cuando alguien llegue a tu vida y te hablen mal de un líder, de un pastor, un evangelista, de un ungido de Jehová, de un hermanito que se sienta ahí a la par tuya, del que cuida la puerta, de un diácono, de una diaconisa, del líder de jóvenes, vea la intimidad con el Señor y no permitas que dañen la dignidad de un ungido de Jehová, porque después de estar sacando demonios, los demonios te están usando para herir la dignidad de aquel que Dios ha levantado.
Y si hay algo que quiero enseñarte hoy, es que nadie maldice lo que Dios ya bendijo. Entonces, en Primera de Samuel podemos ver que Satanás es nada más y nada menos que un sirviente de Jehová. Lucas 22:31. Satanás tiene que pedir permiso para tocarnos y tiene que obedecer a la respuesta del Padre. En Lucas 22:31 encontramos cuando Jesús le dice a Simón, 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 Satanás te ha pedido para zarandearte, pero yo he rogado para que tu fe no falle. Ya vamos terminando. Recuérdense que también en Job, capítulo 1 o 2, si mal no recuerdo, Job 1:9, perdón, donde dice de que llegó Satanás de rodear la tierra y Jehová le pregunta, ¿has considerado a mi siervo Job, el hombre más justo de la tierra? ¿Qué diría Dios de ti si hoy llega Satanás a pedir tu alma? ¿Qué diría Dios? ¿Qué diría Dios? Yo digo, wow, Padre, yo me reconcilio contigo todas las mañanas y por la noche te digo, Padre, guarda mi sueño, porque yo si suena la trompeta quiero irme contigo. Entonces, iglesia, tenemos que reconsiderar qué es lo que yo estoy haciendo para el Señor. ¿Qué es si yo le estoy abriendo puertas a Satanás? ¿Y cómo puedo abrir puertas a Satanás en mi casa? Si yo voy al culto todos los días, hermano. Mire, puede abrirlo en su carácter, en un gran servidor en la iglesia, pero en la casa grita, maldice, solo pasa de amargado. Eso significa que el Espíritu Santo no mora en su corazón, porque donde hay ira y contienda, no habita el Espíritu Santo. ¿Quién está habitando entonces? El enemigo. Porque en lugar de que Satanás sea un servidor del Padre, usted está siendo un servidor de Satanás. Porque su familia, si no es convertida con ese carácter suyo, lo que va a hacer es apartarse más del evangelio. Así que, hermanos, reconsideremos, por favor, que nuestro carácter es lo primero que tenemos nosotros que amoldar en el Señor para que la unción se asiente, pero yo no puedo, se asiente en nosotros, pero yo no puedo profetizar en la iglesia hoy en la tarde y por la noche estar maldiciendo a mi marido o a mis hijos, estarlos etiquetando con palabras torpes, que eres un tonto, no sirves para nada, etcétera, etcétera. Se los estamos regalando a Satanás. También la pornografía es una puerta de entrada. También hablar en mal de los vecinos, de los líderes es una puerta de entrada. El adulterio, la fornicación, en Gálatas encontramos todos los frutos de la carne, pero también encontramos los frutos del Espíritu. Vamos a orar y que sea el Señor manifiesto en nuestra vida. Recordemos que el enemigo obedece cuando hay autoridad. Cuando no hay autoridad, no. Cuando hay autoridad, él tiene que retroceder. Y aunque te haga el contra por un momento, pero sabemos que Dios tiene el control. Padre y buen Dios, te doy gracias por todo lo que has hecho, Señor, por todas las personas que van a ver esta clase, mi Rey amado. Porque ciertamente tú, mi Dios, estás con nosotros. Gracias por nuestra escuela, gracias por todo lo que has puesto, Señor, de conocimiento, Padre Santo, porque queremos aprender más de ti a través de tu palabra. Queremos reconocer aspectos necesarios para la guerra espiritual, para no caer en errores, Espíritu Santo. Llénanos de ti, Señor. Restáuranos, Señor. Rompe cadenas en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Señor. Ahora, Padre Santo, todo aquel que vea esta transmisión, Señor, que renuncie a todo derecho legal que le ha otorgado a Satanás, que respire por su nariz y lo tire por su boca, para que entre, Señor, con tus ángeles, Padre Santo, quemando todo entierro, quemando toda brujería, toda hechicería, toda santería. Aleluya, altar con fotografías, amarres, Señor, con hilos rojos, hilos negros, hilos marrones, hilos verdes, Padre Santo.
todas las potencias, Señor, todas las deidades, mi Rey de gloria, toda santería y hechicería, Señor, a lo largo y ancho del mundo, Padre, se tienen que ir en el nombre poderoso de Jesús. Y hoy se rompe, mi Rey de gloria, toda malicia del enemigo en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios, hermanos. Vamos a estar aprendiendo de la guerra espiritual. Recuérdese que cuando el Señor nos trae a aguas profundas, los ataques se van a incrementar, pero crea usted que Jehová Gibor está ahí. Así que, hermano, no se desaliente. No cese de orar. Siempre tiene que estar usted pendiente de su oración, de su lectura bíblica, de su ayuno, de su vigilia, de su silicio, para que este cuerpo mengüe y el Espíritu Santo pueda crecer. Un fuerte abrazo. Les recuerdo que si pueden inscribirse en nuestra escuela Un Soldado Más, Escuela de Liberación y Guerra Espiritual de Casa del Alfarero, estamos a sus órdenes y pueden buscarnos en YouTube, como Maribí Díaz y pueden buscarnos en Facebook como Casa del Alfarero, Misión Internacional o como Escuela de Liberación y Guerra Espiritual Un Soldado Más. Este 19 de septiembre a las 2 de la tarde, 17 Argentina, estamos a punto de iniciar nuestras clases de nuevo. Bendiciones, les amo a todos. Gloria a Dios.